Vamos a comenzar este segundo bloque del seminario. En esta oportunidad, en este segundo bloque, tengo el agrado de presentar a un profesor de la casa, un profesor de la carrera de Ingeniería Civil y Geografía, del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental, de la USACH, el profesor Alberto Alanis. El profesor Alberto Alanis, y aquí también voy a leer su currículum, es investigador de la Facultad Tecnológica y docente de la carrera de Ingeniería Civil en Geografía de la USACH, candidato a doctor en Ciencias Biológicas, magíster en Ciencias Biológicas, magíster en Áreas Silvestres y geógrafo, con más de 40 artículos científicos indexados sobre ciencias ambientales. El profesor Alanis nos presentará en esta oportunidad la ponencia titulada Crisis hídrica en Chile, cambio climático y gestión hídrica. Invito al profesor Alanis a este escenario. Vale, muchas gracias por la hora. ¿Me lo pongo por aquí? Sí. Ya, primero que todo, buenos días. Sí, buenos días aún todavía. Bueno, les agradezco, ¿cierto?, por estar acá. En realidad es un tema súper importante el que nosotros vamos a conversar ahora, principalmente porque nos atañe a todos, sobre todo por la crisis climática en la cual nosotros nos encontramos. En términos generales, vamos a poner un poco en contexto en qué nos encontramos, ¿cierto?, dentro de esta crisis climática. Creo que no sé si funciona esto. A lo mejor me pongo más allá de repente, ¿o no? Sí. El contexto es el siguiente. Nosotros nos encontramos en lo que es una nueva era geológica. Estamos actualmente en el Antropoceno. ¿Esto a qué se debe? Actualmente la influencia humana es tan grande de que hemos alterado prácticamente todos los ecosistemas que existen en el planeta. Actualmente tú no puedes ir a ningún lugar, por más que sea una isla alejada de la civilización, diciendo que ese lugar es un lugar prístino, porque no es así. Actualmente la química de la atmósfera ha sido alterada de forma muy, muy significativa. De hecho, los niveles de CO2 que nosotros tenemos actualmente son niveles de CO2 que no han existido dentro del pasado reciente geológicamente hablando. Y las concentraciones actuales no se asocian a lo que sería el periodo cuaternario, sino precuaternario. Por lo tanto, de forma artificial, lo que hemos hecho es sacar fuentes fósiles que no estaban dentro del sistema del ciclo del carbono y a inyectarlos a este ciclo del carbono. De hecho, aquí podemos ver una portada de la revista Nature, que es una de las revistas más importantes del mundo, donde destaca el Antropoceno, la época del ser humano. En términos generales, ¿cuál es el origen del problema? El origen se sustenta primero en que desde el año 60 la población humana se ha duplicado. Este es un trabajo de William Ripple que se llama Los científicos le advierten al mundo. El segundo informe, ya el primero lo hacen en el año 92, y ellos destacan una serie de indicadores que son bastante catastróficos, pero que muestran la realidad en la cual nosotros nos encontramos. En el año 60 habían 3.000 millones de personas. Actualmente somos más de 7.000 millones, es decir, nos duplicamos, hicimos mitosis prácticamente. Y con ello también aumentó el ganado rumiante. De hecho, tenemos cerca de 4.000 millones de cabezas de ganado. Piensen que esas cabezas de ganado tienen mucha más biomasa que la que tenemos nosotros como seres humanos. El problema es que existe una afectación de los ecosistemas naturales producto de este aumento desmesurado de la población humana. Y ello se refiere, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el cambio de uso y cobertura de suelo. Las plantas se han hecho cargo del aumento en las emisiones de CO2. Y de hecho estudios identifican que conforme ha aumentado la cantidad de CO2, también ha aumentado la captura de las plantas. Es decir, que las plantas están trabajando más rápido actualmente que lo que lo hacían hace 100 años. El problema es que nosotros seguimos inyectando CO2 a la atmósfera. Y de hecho, si vemos acá, no sé, esto tiene algún puntero, no sé, aquí. Si vemos acá el gráfico, en el año 60 se inyectaban 10 gigatoneladas de CO2 por año. Una gigatonelada es una tonelada con 9 ceros adicionales, es decir, son billones de toneladas. Por lo tanto, pasamos de inyectar esas 10 billones de toneladas a inyectar casi 40 billones de toneladas por año a lo que es la atmósfera. El gran problema, y yo creo que este indicador es súper impactante, esto ha producido la extinción masiva de una gran cantidad de biodiversidad, producto de la caza indiscriminada, la pesca de arrastre y el cambio climático. De hecho, la imagen que ven acá, ¿cierto?, un oso polar en evidente estado de desnutrición,
en una playa totalmente carente de nieve. Y lo que vamos a ver a continuación nos indica que del 100% del total de vertebrados que existía en el año 60, hemos eliminado en solamente 40 años a casi el 60% de ellos. En 40 años. Estamos frente a un escenario de extinción masiva. De hecho, las tasas de extinción que hay ahora son superiores a las tasas de extinción que existieron en la extinción del Cretácico superior. Nos estamos acercando a la mega extinción del Pérmico, que esa sí fue una mega extinción, mucho más grande que la que eliminó a los dinosaurios. Ahora, ¿qué ocurre? Esto ha motivado cambios en el sistema planetario. Y, por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo acá son los últimos escenarios del IPCC, que son los SSP, los Shared Socioeconomic Pathways, que integran, ¿cierto?, diferentes caminos, ¿cierto?, que podríamos seguir como civilización en términos de la mitigación y adaptación al cambio climático. Donde los escenarios más pesimistas indican que de aquí al 2100 la temperatura promedio podría aumentar 5 grados. Promedio. Esto significa que hay lugares que podrían aumentarla mucho más. Esto tiene variabilidad. La variabilidad también se expande. Y en ese sentido, lo que podemos ver aquí en la gráfica de abajo, un trabajo de Hopkins y Sutton en el Geophysical Research Letter, nos va a indicar en qué momento, en qué año la temperatura sobrepasa todos los niveles históricos. Y eso les dice lo siguiente: el cambio climático no viene en 10 años, no viene en 20 años, el cambio climático está aquí. De hecho, actualmente toda la zona que ustedes pueden ver acá, en rojo, estaría experimentando temperaturas nunca antes vistas por lo menos en los últimos 100 años. Esto es lo mismo, pero los modelos más optimistas. Aún así, en esos modelos optimistas, ya por alrededor del año 2030 tendríamos temperaturas que sobrepasan toda la normalidad. Con la precipitación ocurre algo diferente, porque la precipitación puede fluctuar hacia arriba, pero también puede fluctuar hacia abajo, ¿ya? Hay lugares donde las bajas presiones, ¿cierto?, que es el ascenso de aire y por lo tanto la generación de gran cantidad de precipitación, va a aumentar la cantidad de precipitación en un futuro. Y este trabajo de Maysa Rojas, nuestra ministra de Medio Ambiente, en el Proceedings de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que es una revista muy importante, identifica, por ejemplo, zonas donde va a aumentar la precipitación, como India. Imaginémonos precipitaciones del orden de 7.000 milímetros de precipitación por año. Acá llueven 300. Que van a pasar a ser 9.000 milímetros de precipitación por año. Entonces el problema del cambio climático acá son las inundaciones. Y en los lugares donde se encuentran las altas presiones, ¿cierto?, que son células de clima estable, esas altas presiones se van a profundizar mucho más y vamos a tener una reducción de las temperaturas. Y de hecho nosotros estamos viendo eso acá. ¿Qué significan los colores? Nos indican que ya hacia el año 2010, en todos estos sectores, tendríamos condiciones nunca antes vistas en lo que respecta a precipitación. Por lo tanto, a mí cuando me han preguntado si esto es una mega sequía, y también como lo indicaba la presentación anterior, ¿cierto?, en realidad no estamos frente a una sequía, estamos frente a las nuevas condiciones climáticas de la zona central, ya instaladas. Vamos a ver si esto me avanza. Vale, gracias. ¿Cuál ha sido el contexto nacional? Aquí tenemos un trabajo de René Garros en el Hydrology and Earth System Science, y vamos a empezar a desglosar, ¿cierto?, lo que ha ocurrido en nuestro territorio nacional. Primero que todo, ¿qué ha pasado con nuestra vegetación nativa? Esto es un trabajo de Alejandro Miranda de la Universidad de la Frontera, en el Ecological Indicators, que nos indica lo siguiente: todos los puntos que ustedes ven con color café son lugares en donde la vegetación se ha tendido a secar en los últimos años. Este fenómeno se llama pardeamiento y nos indica de que la vegetación esclerófila, que es vegetación que estaba adaptada evolutivamente a tener un aguante de estos 6 meses secos, se está viendo totalmente sobrepasada, y sobre todo en lo que sería la zona del Piedmont, ¿cierto?, de Santiago. Por otro lado, en estudios que nosotros hemos realizado, nosotros nos dimos cuenta que el mismo proceso está ocurriendo en los bosques templados. Esto es mucho más al sur, cerca donde se encuentra el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, que lo publicamos en el Science of the Total Environment, y nosotros pudimos identificar que a lo largo de los años, ni siquiera en una ventana temporal tan larga, la senescencia de las plantas tendía a aumentar. Eso significa de que el dosel, que es la cama de hojas del bosque, se está muriendo, ¿ya? Y eso tiene una relación directa con la temperatura. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir con esto? Que las plantas actualmente en Chile se están muriendo en mayor cantidad
que lo hacían hace 10 años. 10 años, no 50, hace 10 años. Un poquito más, ahí. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los efectos sobre los cuerpos de agua superficiales? Por ejemplo, este es un trabajo de La Paz Fuente Alba en el Journal of Hydrology, que identifica lo siguiente. Se analizaron todos estos cuerpos de agua que están en la zona andina, donde pudieron ver un patrón después del año 2010 de reducción súper significativa. O sea, estamos viendo aquí una cosa que es impactante. Todos los cuerpos de agua después del año 2010 se están reduciendo, casi todos. Aquí tenemos una excepción. Y por lo tanto, por ejemplo, en el embalse del Yeso, pese a que pueda tener recuperaciones, por ejemplo, asociadas a que sí, a lo mejor este año tenemos más agua, la tendencia generalizada es al descenso. Vale, gracias. Y con ello también se afectan diferentes reservorios de agua que a nosotros nos entregan, ¿cierto?, este recurso vital. Entre ellos, por ejemplo, el reservorio de La Paloma, que son glaciares. Aquí tenemos destacado lo que es la mega sequía en el mismo trabajo de René Garró. Como vemos cómo se va reduciendo, cómo se van reduciendo también la profundidad de los pozos, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la línea de nieves y lo que tiene que ver finalmente con los caudales, que si bien tenían aumentos estacionales en lo que es el río Maipo, esos aumentos estacionales ya no alcanzan los niveles que alcanzaban hace 20 años atrás. Y aquí yo tengo una pregunta, en realidad. Una cosa interesante tiene que ver con el discurso de cambio climático, ¿ya? El discurso de cambio climático a escala global es un caballo de batalla en torno a decir que nuestro modelo de desarrollo, que está basado en el desarrollismo económico, donde nosotros pensamos que podemos tener un desarrollo económico sin límites en un planeta que tiene recursos limitados, se ve cuestionado. Pero el problema del cambio climático a escala local es el siguiente. ¿Puede darle una más? Culpar al cambio climático es muy fácil, ¿ya? Pero en realidad la pregunta sería, ¿solo es cambio climático? Un poquito más. Dale de nuevo. Eso tiene como hartas... Ahí. Esto es un trabajo de la Pilar Barriga del CR2, en el Regional Environmental Change, donde ellos identifican la causa del secado de la laguna de Culeo, ¿ya? Hasta ahí. Entonces, lo que ellos pueden ver, ¿cierto?, es que hay un descenso en la cantidad de precipitaciones, su serie temporal parte en los años 70, y la modelación que ellos hacen nos indica lo siguiente, más o menos el patrón, ¿cierto?, de la cantidad de volumen de agua de la laguna de Culeo se habría mantenido estable hasta el año 2010, donde la mega sequía genera el descenso. Si vemos la calibración del modelo de Barriga, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Ellos calibran este modelo en base a precipitación y caudales de bombeo, donde la mayoría de la varianza de este modelo se explica por precipitaciones. Y parte desde los años 70. Entonces vamos a darnos cuenta de que aquí hay una bajada súper importante, producto de la mega sequía. El problema es que si nosotros nos podemos ver los datos históricos y nos preguntamos qué ocurrió antes, vamos a llegar a las siguientes conclusiones. Destacaba el paper que el rol del cambio climático fue 10 veces más grande que el cambio de uso y cobertura de suelo. Si nosotros comparamos la intensidad de la sequía actual, que es esta que ustedes ven aquí, acá tenemos un índice de intensidad de la sequía, y nos remontamos a los datos históricos de las estaciones meteorológicas, nos vamos a dar cuenta que la sequía del año 68 fue tan o más fuerte que la sequía que vimos en la mega sequía actualmente. ¿Vale? Por lo tanto, si reconstruimos las series temporales, que nosotros lo hicimos en un trabajo que publicamos en la revista Sustainability, que lo hicimos con hidrólogos de la Universidad de Arizona, esto salió en las noticias, en los matinales, que era este nuevo estudio que identificaba que no había sido el cambio climático el que había secado la laguna Culeo solo, sino que era una sinergia de factores climáticos y mala gestión hídrica. Nos vamos a dar cuenta que han habido ciclos secos en la historia de la laguna. Estos gráficos te muestran ventanas móviles, que son cálculos promedio de en este caso, precipitación. Y trabajamos con ventanas móviles porque no se puede utilizar el dato anual, sino que para estudiar el cambio climático se tiene que trabajar con periodos de tiempo. Lo que podemos ver es que están estos ciclos secos antiguamente. De hecho, si nosotros nos ponemos a ver los datos recientes, nos vamos a dar cuenta de que sí, la precipitación experimentó un descenso, pero por ejemplo, el caudal en este caso del estero Pintoy, que es uno de los tributarios de la laguna, desaparece totalmente alrededor del año 2009. Entonces vamos a ver lo siguiente.
estos flujos del estero Pintué desaparecen acá el año 2010 y el nivel, ¿cierto?, freático empieza a descender, ¿cierto? El nivel de la laguna empieza a descender y de hecho el del acuífero, iba a llegar muy muy abajo en comparación a los niveles históricos. Pero lo que te estamos identificando nosotros en este estudio es que después de que la laguna se empieza a secar, se siguen otorgando derechos de agua. Entonces la pregunta es, nosotros no negamos la influencia del cambio climático. Nosotros decimos lo siguiente, es riesgoso decir que el cambio climático tuvo 10 veces más influencia que el cambio de coberturas de suelo y la extracción de agua. Porque eso es generar un culpable que no podemos identificarlo. ¿Quiénes emiten? No sé, los chinos, etc. Sino que lo que nosotros destacamos acá es que hay un rol a escala de paisaje en generar esta sequía hidrológica, que es distinto a una sequía meteorológica, ¿ya? Y que está influenciado por la mala gestión hídrica. O sea, obviamente, si tienes una reducción de 40% en las precipitaciones y sigues sacando la misma cantidad de agua o más agua, vas a terminar secándolo. Adelante. De hecho, aquí dentro de lo que nosotros pudimos reconstruir en este mismo estudio, identificamos lo que son los desvíos de caudales que se denunciaron durante harto tiempo. Y acá tenemos fotos comparativas de lo que eran los caudales, ¿cierto?, del estero Pintué y cómo se encuentra actualmente. Y por lo tanto, el proceso de secación de la laguna Culeo no habría sido solamente un proceso generado por cambio climático, sino que se habría agravado mucho más por la mala gestión hídrica. Entonces hay casos múltiples. Nosotros nos podemos poner a ver cómo esta gestión de los usos de suelo se vincula también con temas asociados a la erosión. Nosotros cuando tenemos un suelo erosionado, ese suelo privilegia la escorrentía superficial por sobre la infiltración. O sea, va a llegar el agua y el agua, porque está esto dentro de una pendiente, se va a deslizar, por lo tanto no va a generar la acumulación. Aquí el acumulador de agua es el bosque nativo. Yo les voy a contar por qué después. Esta es parte de una carta que nosotros estamos preparando para mandar a la revista Science, donde hemos participado varios investigadores a nivel nacional y mostramos varios ejemplos. Aquí tenemos una cuenca, chiquillos, una cuenca hidrográfica. Esa cuenca hidrográfica está totalmente plantada con paltos. Cuando vemos escenarios así, no nos puede extrañar que haya una reducción de las recargas y una gran cantidad de escorrentía superficial. En el caso de la laguna Culeo, Caburga, 2000 milímetros de precipitación anual. Y se está secando. Adelante. Entonces hay un rol del paisaje. A esto quiero destacar mi presentación. Vamos a ver lo siguiente. Una más, por favor. Esto es una tala rasa, ¿ya? La tala rasa es la forma en la que se cultivan los pinos a gran escala. Esto tiene una gran cantidad de kilómetros cuadrados. Es enorme. Lo que podemos ver acá es que, bueno, los camiones vienen, ¿cierto? Extraen los pinos con raíz y todo. El suelo queda totalmente desnudo y cuando llegan las precipitaciones, la mayoría de este suelo se desliza y ya va a dar a cuerpos de agua. Por lo tanto, aquí hay una reducción de la calidad de los cuerpos de agua también. Sobre todo en la zona costera de Chile, entre la región de Valparaíso y yo diría por ahí por la región de la Araucanía, principalmente. ¿Qué ocurre? Esta tierra, comillas, no viene solita, sino que viene con una cantidad de nitrógeno, fósforo y carbono. Eso va a motivar el incremento de la actividad microbiana y por lo tanto va a generar un proceso que se llama eutrofización, ¿ya? En el cual la laguna se pone verde, pierde su contenido de oxígeno y pierde su calidad. Adelante. Aquí hay una pregunta interesante, ¿el tipo de comillas bosque importa? Esto es un estudio publicado por Antonio Lara de la Universidad Austral, donde en el Forest Ecology and Management, donde correlaciona la cantidad de agua que tenemos en las cuencas, que lo vamos a poner en esta eje de acá, con la proporción de bosque nativo. La imagen habla por sí sola. Cuando nosotros tenemos mayor cantidad de bosque nativo en las cuencas, vamos a tener mayor disponibilidad hídrica. Cuando tenemos plantaciones forestales, no. No es lo mismo una plantación forestal. De hecho, mucha gente no sabe que va a la costa, ve los pinos y dice, qué lindo el bosque. Eso no es un bosque, eso es una plantación, es un monocultivo, es un ecosistema manejado. Por favor. Dale un poquito y de nuevo. Eso. ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son los mecanismos detrás de esto? Si nosotros analizamos primero una cuestión tan simple como el color de esto, nos vamos a dar cuenta que los pinos tienen un color mucho más oscuro. Los pinos son especies boreales, ¿ya? Se encuentran en el hemisferio norte. Han evolucionado para ser oscuros, producto que existe en esos lugares un déficit de radiación. Por lo tanto, ellos requieren
de tener ese color para poder mantenerse fotosintéticamente activos, principalmente cuando hay pocos montos de radiación. En Chile central la radiación no falta. Sobra, de hecho. Por otro lado, las raíces del pino, que son pivotantes, pueden extraer agua muy abajo y el pino no se va a secar por sí solo. ¿Alguna vez han visto un pino seco? No. Y lo que ocurre es que ellos toman la humedad desde las napas, la llevan al dosel y la evapotranspiran. Por lo tanto, el rol de la evapotranspiración está muy subestimado dentro de las estimaciones de balances hídricos, por lo menos en la zona costera. El bosque nativo no hace eso. El bosque nativo tiene un color mucho más claro, por lo tanto la reflectancia del bosque nativo es más alta. Eso significa que la energía que entra al sistema completo es la misma, tanto en pinos como en bosque nativo. Pero la energía que sale no es la misma, ¿ya? El bosque nativo refleja mucha más energía, por lo tanto tiende a calentarse menos. Dale. Este es un estudio realizado por Tilling en la revista Nature Communications, donde ellos se preguntaron lo siguiente: ¿qué rol tiene el bosque nativo en la generación de nubes? ¿Contribuye con la generación de nubes, sí o no? Y lo que ellos analizan es las diferencias que existen entre paisajes con bosque nativo versus paisajes que no tienen bosque nativo, ¿ya? Principalmente cultivos agrícolas y monocultivos. Y nos vamos a dar cuenta, en este caso, aquí tenemos la frecuencia de las nubes, aquí tenemos los meses del año, esto en el hemisferio norte. Entonces ellos identifican, por ejemplo, que en los meses más húmedos, que allá son enero, febrero, marzo, tenemos no hay diferencias en la cantidad de nubes que está sobre paisajes con bosque versus los paisajes que no tienen bosque. Están iguales, ¿cierto? Pero vamos a los meses secos, junio, julio y agosto, allá en el hemisferio norte. Los paisajes que tienen bosque tienen un porcentaje significativamente más alto de nubes que los que no tienen bosque. Y de hecho, si hacemos el zoom de ese espacio temporal y lo vemos en términos de las horas del día, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Estaba con esto, perdón. Por eso estaba medio así como... nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. En este caso, si comparamos, por ejemplo, los paisajes sin bosque nativo y con bosque nativo, los paisajes con bosque nativo entre las horas más calurosas del día, que son las 1 de la tarde y las 5 de la tarde, tienen mayor proporción de nubes. ¿Qué significa esto? De que el bosque genera nubes, contribuye a una regulación climática, por lo menos a escala de microclima, cuando tenemos los meses más secos del año y cuando tenemos las horas más calurosas del día. Entonces, ¿cuál es la explicación? Dale. Hasta ahí. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un monocultivo, un poquito más, el monocultivo con sus raíces sí puede extraer una gran cantidad de humedad del suelo. El problema de esto es que esto es monoestructural. Es plano, liso. Cuando esto saca la humedad hacia la atmósfera, el viento la remueve. Y eso genera un gradiente de humedad entre el suelo y la atmósfera, donde la atmósfera pide más humedad, ¿ya? Por lo tanto, el pino va a volver a sacar más humedad del suelo y la va a llegar a la atmósfera. Y este proceso sigue, donde sacamos la humedad y la vamos a llevar, y no queda sobre el sistema. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Ahora, cuando tenemos un bosque nativo, ese viento choca con las copas irregulares y genera un efecto que se llama EDIS, que es una turbulencia, ¿ya? Esta turbulencia se realiza cuando se choca irregularmente y son como unos torbellinos que quedan aquí arriba. Como estamos en las horas más calurosas y en los días más, calurosos, el calor se mantiene acá. El aire caliente, ¿qué ocurre? Sube. Cuando el aire caliente sube, se condensa y genera nubes. Por lo tanto, solamente el bosque nativo genera nubes, por el hecho de ser multiestructural. Otro de los problemas que tenemos en relación a lo que son las forestales tiene que ver con la erosión. Este es un trabajo que nosotros publicamos en la revista Catena, que es una revista de edafología, donde estudiamos los ciclos de erosión del lago Lanalhue, que está ubicado en la región del Biobío, y que es un ejemplo bastante representativo de los cuerpos de agua costeros que se encuentran en Chile centro-sur. ¿Qué hicimos nosotros acá? Extrajimos barrenos de barro, ¿cierto?, de la base de la laguna. Lo hicimos en colaboración con investigadores de la Universidad de los Lagos, la Universidad Austral, y reconstruimos en base a isótopos radioactivos la tasa de erosión, o sea, en realidad la sedimentación en el lago, que responde a la erosión en la cuenca. Y que lo que nos pudimos dar cuenta es lo siguiente: si nosotros analizamos desde el año 1900 cómo se ha comportado la sedimentación en el lago, en los 4 puntos de muestreo, nos vamos a dar cuenta de que el nivel era muy bajo.
Hay un pico acá, en el año 60, que nosotros lo asociamos al megaterremoto de Valdivia, ¿ya? Que tiene que haber generado la remoción en masa de algunas laderas, etc. Pero fíjense el patrón que sigue después de los años 80, que es un patrón de aumento desmesurado, y aquí la explicación no es nada más que las forestales, ¿ya? O sea, actualmente tenemos una alteración de los ciclos de erosión que nunca habíamos visto producto de la actividad forestal. De hecho, hemos llegado a estimar en estimaciones espacialmente explícitas dentro del mismo trabajo que existen lugares dentro de la cuenca de la Nalhue donde se pierden en promedio hasta 60 toneladas de suelo por hectárea, por año. Eso es una cantidad enorme. Si lo comparamos con estudios en otros lugares del mundo, estamos dentro del top de erosión, producto de la industria forestal. Y no nos quedamos ahí, sino que lo que nosotros planteamos en este trabajo además es que, porque es fácil apuntar con el dedo y decir, oye, está dejando la escoba. No nos quedamos ahí, sino que decimos, oye, ojo, donde existen estos montos de erosión, estas pendientes, no debiera plantarse pino. O si se planta, debiera cosecharse de otra forma. No se puede hacer tala rasa en ese tipo de lugares. Entonces nosotros vamos a crear un mapa de priorización que perfectamente podría ser utilizable, por ejemplo, definiendo zonas de conservación, preservación. En este caso, lo que son las áreas achuradas son los lugares donde están las plantaciones forestales industriales. Acá. Y el último trabajo en el que estamos trabajando es lo siguiente, es decirles a ustedes de que aquí hay un efecto sinérgico, ¿ya? En el cual vamos a tener la confluencia de factores que están asociados a un cambio climático, que es innegable, pero también tenemos factores que están vinculados a la gestión y ordenamiento territorial, que son gravitantes, ¿cierto? Si vamos a pensar en cómo nos adaptamos y cómo mitigamos el cambio climático. Este estudio que está aceptado en la revista Science of the Total Environment de este año, todavía no sale publicado, analizamos todas las cabeceras de cuenca de Chile Centro-Sur y nos propusimos determinar cuál es la vulnerabilidad de esas cabeceras de cuenca. Y aquí podemos ver el porcentaje de coberturas antrópicas alrededor de cabeceras de cuenca, es decir, donde nacen los cursos superficiales de agua. Y nos podemos dar cuenta de que toda la zona central tiene porcentaje, esto es a 100 metros de distancia de la cabecera de cuenca, esto es a 1000 metros de distancia en un área de influencia. Y fíjense lo impactante, o sea, tenemos una cantidad enorme de cursos de agua que nacen en lugares que tienen más de un 100%, o sea, perdón, más de un 80% de coberturas antrópicas. Adelante, por favor. Ahora, hay cuencas completas que están bastante antropizadas, que están bastante afectadas. Por ejemplo, pensemos en la cuenca del río Imperial, que nosotros la tenemos por acá, ¿cierto? Donde la mayoría, ¿cierto?, de sus causas, aquí, ¿cómo se lee esto? Nosotros tenemos distancias desde la cabecera de cuenca, donde nace, 10 metros, 30, 100 y 1000 metros desde el nacimiento del cauce. Y por lo tanto nos permite ver desde el origen cómo está antropizado a diferentes escalas, hasta la escala de paisaje. Y nos damos cuenta de que, por ejemplo, la cuenca del río Imperial está antropizada prácticamente a todas las escalas, ¿ya? Por otro lado, también la cuenca del río Bueno está muy antropizada, o sea, hay un cambio de uso y cobertura de suelo gigante. Adelante. Pero los procesos varían. Por ejemplo, fíjense que esto es el cambio del cierre del dosel, o sea, cuán densa es la vegetación nativa. Y nos podemos dar cuenta de que de hecho había un aumento del cierre del dosel en la cuenca del río Imperial. Un dosel no crece naturalmente a esa tasa, sino si es bosque nativo. ¿Qué serían esto? Plantaciones forestales, ¿cierto? Y en los lugares donde hay bosque nativo, que vamos a ir a las cuencas que están aquí, hacia la zona de la región de los lagos, hacia la cordillera, que son lugares donde no ha habido todavía cambio de uso, donde todavía no se ha deforestado, los bosques se están degradando. O sea, podemos ver que han reducido hasta un 20%, y ojo, esto es entre el año 2000 y 2015, su cobertura de dosel. Entonces tenemos una degradación del dosel súper significativa en lugares donde todavía no está antropizado. ¿Y ahí quién es el responsable? El cambio climático. ¿Por qué? Por ejemplo, este es el índice de sequía actual que nosotros tenemos. Eso se llama Palmer Drought Severity Index, es un tipo de índice que mide la sequía. Y nos damos cuenta de que los niveles de sequía, bueno, primero que todo el mapa tiene sequía. No hay ningún lugar que esté normal, ¿ya? Quedamos desde sequías extremas, en lo que es la zona costera, hacia sequías severas y moderadas a lo largo de todo el territorio. Y el cambio entre este índice, entre el año 58 y 2020 que nosotros reconstruimos,
nos indica que prácticamente toda la zona central se ha aridificado y la única zona que habría aumentado su humedad sería la zona de Alto Biobío, ¿ya? Entonces hay un cambio importante, un estrés importante. Por otro lado, las temperaturas superficiales también han cambiado. Y esto es la misma escala temporal. 2000, esta es hasta el 2020. 2000-2020. 20 años, la escala, o sea, la temperatura superficial en algunos lugares se ha incrementado más de 2 grados. 2 grados promedio en 20 años. Y la mayoría de los colores que aquí priman, esto es de 10 a 100 metros y esto de a 1000 metros, la mayoría de los colores que priman son colores cálidos. Eso nos indica de que todos los lugares, todas estas cabeceras de cuenca, están sometidas a un estrés asociado a la sequía y asociado adicionalmente al aumento de la temperatura. ¿Cómo se ve esto finalmente en la vulnerabilidad que nosotros priorizamos? Aquí están incluidas una serie de variables, 12 variables que reflejan indicadores de cambio climático, indicadores de cambio de uso y cobertura de suelo. Nos damos cuenta de que existe, veamos por ejemplo a 100 metros de distancia, que en realidad es mucho más representativo de lo que podrían ser obras de restauración ecológica, por ejemplo, y de conservación. Nos vamos a dar cuenta de que hay una gran cantidad de cabeceras de cuenca que están en altos niveles de vulnerabilidad, que son las rojas, que están, por ejemplo, dentro de lo que es la zona de la depresión intermedia y otras que están en la cuenca altoandina. ¿Ya? Adelante. Y lo que nosotros pudimos darnos cuenta de que el origen de esa vulnerabilidad no es homogéneo a través de todas. Y esa es como la novedad del trabajo. Por ejemplo, las cuencas que ustedes ven con color rojo, que es un clúster o un grupo, se asocian principalmente a la cobertura antrópica y a la modificación humana como factores de su vulnerabilidad. Es decir, que aquí nosotros podríamos decir, acá a lo mejor podríamos hacer restauración ecológica, porque la principal fuente de vulnerabilidad es el reemplazo por coberturas antrópicas. En cambio, en las que ven con color azul, este color celeste, tenemos principalmente la asociación a la sequía, y en las que tenemos con color azul principalmente al incremento de la temperatura. Es decir, acá las opciones debieran ser otras, ¿ya? Vamos a hacer algunas reflexiones finales y la idea es darle a ustedes la palabra para opinar de este tópico, ¿cierto? Primero que todo hay que hacer una reconstrucción histórica de lo que ha sido a nivel nacional, ¿cierto?, la historia del manejo territorial y nuestro ordenamiento territorial. Por un lado, ¿cierto?, en el año 74, una política, que es el decreto de ley 701, que va en el pro del fomento forestal, implica la modificación de 8 millones de hectáreas de bosque nativo que pasan a ser plantaciones. El forestal te va a decir, no, esos eran terrenos degradados. No. Si tú ves trabajos como los que ha publicado, por ejemplo, el grupo de Cristian Echeverría de la Universidad de Concepción, te vas a dar cuenta de que todos los lugares que se cambiaron por pinos eran bosque nativo. Y por lo tanto perdimos 8 millones de hectáreas de bosque nativo que pasaron a ser plantaciones forestales. En el año 81, el Código de Aguas, surge el Código de Agua y esta forma de administración del Código de Aguas que es en base a los derechos de agua, que inicialmente se otorgan, ¿cierto? Pero una vez que tú los tienes son prácticamente, o sea, son propiedad de que los tiene. Estudios a nivel internacional, recientemente una nota en una revista que se llama Global Environmental Change destaca lo peligroso que es que el agua se encuentre en manos de privados cuando estamos en un escenario de crisis climática. ¿Vieron Mad Max? ¿Ya? En Mad Max se muestra esto, o sea, hay alguien que controla el agua y la libera, y es como un escenario post-apocalíptico. Por lo tanto, Chile es uno de los únicos lugares en el mundo, yo diría que el único lugar donde el control del agua está casi 100% en manos de privados, ¿ya? A través de este sistema de derechos de agua. Por lo tanto, tenemos un escenario político heredado que lo que va a hacer es agravar la situación asociada a factores de cambios biofísicos como lo es la mega sequía y el cambio climático, donde hay una reducción de la precipitaciones, un aumento de la evaporación, y donde tenemos lo presente, lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, la extracción ilegal de agua, ¿ya? Este llamado robo de agua que existe. Nosotros tenemos una tesis corriendo dentro de un alumno, que la está llevando un alumno de la USACH, que es de Ingeniería de Ejecución en Ambiente, donde estamos mapeando cuáles serían estos lugares de extracción ilegal en Aculeo, a través de piscinas, que nunca las declaran porque pagan contribuciones, y a través de pozos ilegales de extracción. Porque eso es como, sí, lo declarado que nosotros tenemos en el paper es lo declarado, ¿cierto? Pero hay mucha extracción que no podemos cuantificarla con los medios legales, y es necesario hacer indagaciones, por ejemplo, a través de metodologías cualitativas, por ejemplo, trabajos con la gente en terreno, etc. Ese es un trabajo que está llevando este alumno. Y por lo tanto, hay un decrecimiento significativo de los cursos de agua. Ahora, futuro.
tenemos un escenario en el cual la nueva constitución podría traer muchas modificaciones a cosas que actualmente no se pueden discutir, porque en el caso de tú discutirlas, una ley, y llevarla, ¿cierto?, adelante, se podría reclamar la ley como inconstitucional, a través del Tribunal Constitucional. Entonces, por ejemplo, exigirle a los forestales actualmente que pongan cuotas de bosque nativo es impensado. Se hace de forma voluntaria a través de lo que son los sistemas de certificación forestal, como FSC. Lo que debería hacerse es exigir que existiera responsabilidad simplemente por las emisiones de CO2 que se tienen y por lo que es este water depletion, ¿cierto?, la reducción de los cursos hídricos. Y lo que yo postulo, lo que nosotros creemos, por lo menos como grupo de investigación, es que aquí hay que tener un foco en lo que son las nature-based solutions, las soluciones basadas en la naturaleza. Ya la tecnología no nos va a salvar del cambio climático. Acá tenemos que pensar en la restauración de ecosistemas, tenemos que pensar en la mantención de caudales ecológicos, y por lo tanto pensar que las máquinas o que tecnología nos va a salvar, yo la verdad es que lo desestimo, hay muchos estudios que también lo desestiman. Así que, antes de finalizar, el escenario que nosotros planteamos y la idea a futuro, ¿cierto?, estos desafíos que nos podría traer el hecho de tener una carta magna nueva, es poder legislar acerca de todos estos tópicos, ¿cierto?, donde, por ejemplo, hay una población afectada que es principalmente la ruralidad, tenemos una fauna silvestre, una vida silvestre, ¿cierto?, biodiversidad que también está muy afectada, y por otro lado darle la opción a sus hijos, a nuestros hijos, de poder tener las mismas amenidades que nosotros a lo mejor tuvimos, de poder pasar una tarde bañándonos en el río, ¿cierto?, y pasándola bien, pues, ¿cierto? Entonces, que ellos tengan a lo mejor la misma oportunidad que nosotros tuvimos. Eso, gracias. Bueno, vamos a comenzar una ronda de preguntas. Por favor, tú, si te puedes decir tu nombre. Yo soy estudiante de Ingeniería Eléctrica. Hablando de los temas que hablaba, de las plantaciones de pino, de eucalipto en general, sobre todo que se ve en la zona costera, lo que yo tengo entendido, el tema del sedimento en esa zona queda como muy tóxico, por así decirlo, como para poder volver a plantar o reforestar plantas que son justamente de acá. Entonces no sé si usted tiene la información o hay algún estudio referente a cuánto tiempo nos tomaría poder hacer esa reforestación de toda esa plantación que es propia de acá. Hay que desmentir un mito, que es que los pinos acidifican el suelo. No hay estudios científicos publicados en revistas EASY, revistas indexadas, revistas científicas que aprueben esa hipótesis, ¿ya? De hecho, estudios, por ejemplo, la Universidad de Concepción ha hecho un par de estudios donde ellos han cortado, ¿cierto?, una plantación forestal y la han dejado con restauración pasiva, que en realidad es cercarla, no hacen nada. Y se reproducen inmediatamente los gualos, por ejemplo, que es el roble maulino. También, si tú ves bajo los pinos, y esos pinos no tienen raleo, que es cuando sacan la, comillas, maleza, se saca ¿por qué? Para que no compita con el pino por nutrientes ni por espacio. Crece bosque nativo, o sea, estamos hablando de maqui, quillay, peumo, boldo. Y de hecho, cuando uno mantiene el sotobosque, a eso se le llama sotobosque, se mantiene hasta un 95% de la biodiversidad del bosque nativo, es decir, la plantación forestal pasa a ser como un hábitat suplementario. Ahora, ¿por qué no se hace? Porque no hay obligaciones. Pero sería una restauración casi ya inmediata al momento de volver a plantar. Obviamente hay un tiempo de lag, pero generalmente todos esos sistemas tienen herencias biológicas. Entonces, lo que yo creo es que no debiera a lo mejor pensar que nos vamos a volver todos hippies y vamos a plantar puro bosque nativo, porque es imposible, ya hay una industria que está instalada. Lo que sí se puede hacer, y lo que uno postula en realidad dentro de las nuevas normativas ambientales que debieran haber, es que se tuviera un manejo más ecológico. Por ejemplo, no pueden haber talas razas como la que uno vio ahí. Tiene que ser talas razas más pequeñas, para permitir la permeabilidad del paisaje, que se muevan las especies, seguir permitiendo la captura de carbono, evitar la erosión. Entonces, lo que uno exige simplemente, y nosotros lo planteamos dentro de la mesa de cambio climático, yo participé en la COP25, y nos dio mucha lata porque nos dijeron del gobierno que teníamos que poner 200.000 hectáreas nuevas, ¿cierto?, de pino. Para capturar CO2, era el objetivo. Y nosotros queríamos bosque nativo. Ahora, el problema es que el bosque nativo se demora en crecer. O sea, un quillay de 15 metros no es igual que un pino en 15 metros. O sea, en 20 años tenéis un pino de 15 metros. Por lo tanto, yo creo que hay soluciones, y esas soluciones tienen que ver con la responsabilidad de las empresas. Eso que está diciendo de que un pino es a 20 años, pero no se puede pensar en la idea de la inversión a largo plazo, porque el bosque nativo es a largo plazo y es el futuro, pues. Yo pienso verlo desde ese punto de vista, ¿no? O sea, yo creo que desde un punto de vista optimista,
debiéramos pensar en soluciones a largo plazo. El problema es que la política en Chile es en respuesta a algo, generalmente, no es una política que planifique a largo plazo, y se hace en periodos muy cortos de tiempo. Generalmente también hay una cuestión que tiene que ver con el recambio político que afecta el desarrollo de diferentes políticas. Pero yo creo que las soluciones que van a dar una solución real debieran ser a largo plazo, y debiéramos pensar en restaurar el bosque nativo. ¿Ya? Eso sería... Estaba pensando un poco con la parte de la geotermia, que aquí en Chile tienen, cómo explotar geotermia, tienen así, y no la explotan porque es una gran inversión, pero es una inversión a 50 años, 70 años estilo inversión petrolera. Y así se disminuiría un poco de lo que estaban hablando un poco de la parte antrópica con respecto a las hidroeléctricas. Entonces, también ahí, yo creo que esa parte ayudaría mucho, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que Chile tiene un potencial de generación de energías limpias enorme. Nosotros tenemos la zona con más insolación a nivel global, que es el desierto de Atacama. Por eso los grandes observatorios internacionales están acá, porque tienen prácticamente todo el año libre de nube. Entonces se podría aprovechar eso. Tenemos 6.000 kilómetros de costa. Imagínense el potencial de generación de energía mareomotriz. Tenemos muchos centros hidrotermales, podríamos generar mucha energía geotérmica también. Debiera orientarse hacia allá en el futuro. Sí, por favor. Hola, soy Fabián Lobos, académico de la Facultad Tecnológica y trabajo en una empresa de energía. Como para complementar un poco lo que están hablando ahora, la raíz que salió, hace poco salieron unos estudios liderados por asociaciones gremiales, ACER, ACESOL, también por el coordinador eléctrico, respecto a la ruta de las cero emisiones, que se plantea de aquí al 2025-2030 descarbonizar la matriz energética. Y claro, ahí dentro de la como controversia está un poco el tema de la inversión que se necesita. Se calculó que eran 30.000 millones de dólares que se necesitan para poder descarbonizar la matriz eléctrica, y no hay dónde sacamos eso. Entonces, aunque se piense como en el largo plazo, eso equivale a 11 puntos del PIB. Y la última reforma tributaria que se hizo en el periodo Bachelet, el objetivo era aumentar en 3 puntos del PIB en la recaudación, pero se aumentó en 1.7. Entonces de ahí viene como igual un poco este tema de finalmente qué es lo que queremos para el futuro. Queremos energías limpias, queremos energías más verdes, queremos sostenibilidad, sustentabilidad, todo lo demás, pero versus es que estamos dispuestos también como a asumir el costo y quién asume el costo. Entonces yo creo que ahí hay también un tema de cómo se van generando todas estas conversaciones y qué tan dispuestos estamos todos también a poder generar ese tipo de transformación. Claro, yo creo que ahí hay dos puntos importantes, y yo creo que un tema tiene que ver también con las voluntades políticas. O sea, por ejemplo, no hay voluntad política en Chile de cambiar la ley 19.300 hasta que la OCDE nos dice que tenemos que cambiarla, o si no nos van a sacar de la OCDE, con el informe que generan cada cierta cantidad de tiempo y se cambia la institucionalidad. Entonces yo creo que hay una presión que tiene que llegar, que muchas veces puede ser una presión de la comunidad internacional que sí motive el cambio. Yo igual cuestionaría la idea de que no existe capital en Chile. Yo creo que en Chile existe una cantidad de capital enorme. Lo que pasa es que en términos de los impuestos que pagan esas empresas y que contribuyen finalmente al desarrollo de diferentes políticas, no sé si es la cantidad necesaria actualmente como para poder dar abasto a todos los proyectos que debían hacerse a futuro. Muchas veces algunos de los proyectos, como lo que nosotros postulábamos en la COP, era el hecho de que las forestales se hicieran cargo de la restauración del bosque nativo, que las forestales están vinculadas a la ocurrencia de incendios forestales, ¿ya? En Chile el vínculo es casi, no sé, un R² 0,8, o sea, están vinculados. Por lo tanto, ellos debieran responsabilizarse por la restauración después de los incendios. Entonces, hay varias cosas que actualmente no se les exigen porque en Chile ha existido un libre mercado tan grande y tan instalado históricamente, de que pensar ahora en cambio, bueno, ahora sí podría ser, porque a lo mejor vamos a poder empezar a legislar cosas nuevas. Sí. Dame un minuto, tengo una pregunta del chat. Uro de Décima. A escala macro, ¿se ha evaluado el impacto local que tienen los microorganismos en estos espacios erosionados, el movimiento de recursos y la infiltración a las napas? Nosotros hicimos un estudio que lo publicamos en una revista que se llama Environmental Conservation, donde nos dimos cuenta de cómo cuando se empezó a utilizar en la laguna de Culeo la gran cantidad de fertilizantes, estos fertilizantes generaron el cambio del color. Lo hicimos a través de imágenes satelitales y mediciones de calidad del agua. Nos dimos cuenta de que efectivamente el sobreuso de fertilizantes en Chile, hace poco en un trabajo que hicimos con CEPAL, nos dimos cuenta que en Chile se usan 300% más fertilizantes que los que se debieran usar.
300%. Y uno se pregunta, ¿dónde va? Abajo, ¿ya? A las napas subterráneas. Mucho de eso llega al mar y se generan fenómenos que se conocen como las zonas muertas, ¿ya? Que es donde se muere toda la biodiversidad. Entonces, el efecto sobre la biodiversidad es nefasto. Vamos a tener una pérdida, una extinción de especies, por lo menos en ese cuerpo de agua gigante. Y una reducción de la calidad del agua también en términos de riego y de agua para tomar. Una pregunta atrás, por favor. ¿Tu nombre? Pablo Sepúlveda, estudiante de Ingeniería en Electricidad, habló sobre la reforestación como una posible solución de bosque nativo, pero también tenemos el fenómeno de apartamiento. ¿Cómo podríamos compensar ese fenómeno? ¿Con mayor plantación o con un riego artificial de esta zona? Se puede pensar en diferentes soluciones. Yo creo que lo primero es que los ecosistemas tienen lo que se llama una sucesión ecológica. Entonces uno no puede pensar en llegar y plantar quillayes inmediatamente. Uno tiene que respetar un orden de las especies. Entonces generalmente las especies que llegan primero preparan los sustratos de suelo para poder propiciar la llegada de otras especies. Entonces conforme tú vas generando, por ejemplo, un suelo con más porosidad, se permite el acaparamiento de agua, ¿cierto?, en el suelo, y eso permite que se genere materia orgánica, etcétera, y después poner un quillay ahí, por ejemplo. Entonces es un proceso que sí, toma tiempo. De hecho, por eso mucha gente dice, no, es que si podemos charquearnos los ecosistemas y después los restauramos. No, porque la restauración es lenta, es cara y es tediosa también. Entonces yo creo que hay que pensar así, pero con técnicas de manejo ecológico en ese sentido de respetar la sucesión se puede. Si hay montos de erosión muy grandes, se pueden pensar en obras de restauración de suelo, zanjas de infiltración, canales de desviación, etcétera, para reducir, por ejemplo, la escorrentía superficial en la ladera y permitir que se genere un acaparamiento de agua en la parte superficial. ¿Alguna otra pregunta? La última, por favor. Me llamo Joaquín Nostroza, soy estudiante de Ingeniería Civil en Geografía y te quería preguntar respecto al tema de las campañas gubernamentales, de esto de cuidemos el agua, salvemos el agua. Bueno, yo opino que finalmente es como para culpabilizar a la población en sí misma, pero la pregunta era si en términos de ayuda a la crisis hídrica, ¿cuánto aporta esta ayuda de la gente? Hay estimaciones de la Fundación Futuro que indican que la cantidad de agua de uso domiciliario varía entre el 5 al 2% del total de agua que se consume en Chile. Yo creo que eso responde a la pregunta. ¿Dónde se consume? En la industria forestal, la industria agrícola y la industria de la minería. Por ejemplo, dentro de las forestales y la industria agrícola pierden mucha agua porque hay mucha agua que sale del sistema por evaporación y evapotranspiración. Como está más estresado, ¿cierto? Hay un estrés climático mayor, entonces lo que ocurre es que la planta se estresa, la riegan más, evapotranspira más también. Por lo tanto, el rol de la evapotranspiración y de la salida de agua desde el suelo directamente a la atmósfera por actividad de las plantas y en los cultivos está muy subestimado en general en los balances hídricos y una pérdida de agua. Entonces, cuando te dicen que no te bañes o que no te bañes. No, chiquillos, báñense por favor. No, cuando te dicen que te bañes 5 minutos, no sé cuál será el efecto real en comparación con las forestales. O sea, nosotros, por ejemplo, con una investigadora que es Cecilia Smith de la Universidad de los Lagos, todavía no lo tenemos publicado, pero nos dimos cuenta de que cuando estuvo el mega incendio del año 2017, que nunca se supo quién fue, las norias de la gente subieron 6 metros en los lugares cercanos a Santa Olga, así. Y ese es el efecto del bombeo por el dosel, por este gradiente de humedad. Entonces ahí hay un efecto que es inmediato. O sea, ese efecto lo registramos un mes después de que ocurrió los mega incendios con datos de allá. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero por no dar tiempo vamos a cerrar hasta aquí. Le agradecemos, le damos un aplauso al profesor. Queremos hacer ahora una pequeña ceremonia, entregarle los presentes a nuestros dos expositores, por favor, Cristian. Invito también al profesor Morali y un par de estudiantes si nos pueden acompañar para que puedan entregarle el presente a nuestros dos invitados. Se entrega las chicas. Alejandra, Belén, Rocío. Ahí está. Rocío. A los expositores. Ahí pasamos a acompañante con el profesor.
con esto queremos cerrar este seminario. Ya, aquí hay 3 estudiantes, pero hay muchos más, participaron mucho más en la organización. Ya, también al profesor, agradecer al profesor Morales por su participación y ciertamente a los expositores. También al Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental, que también colaboró y nos ha apoyado para que podamos realizar este evento. Ya, a nuestro alumno también, Miguel Valenzuela, que está detrás de la cámara también, que nos ha apoyado un montón en el desarrollo de esta actividad, sobre todo considerando que vimos que había mucho interés y había muchas personas que no podían asistir de manera presencial, y aquí también pudimos transmitirlo de manera online. Así que muchas gracias a todos. Les agradezco a todos los asistentes, a todas las personas que están conectadas online, y ya lo hemos conversado informalmente, lo tenemos que hablar con el director, pero ya queremos armar como rutina del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental y con el apoyo de los otros departamentos, una serie de seminarios al próximo semestre y también ya seguir los próximos años. Así que muchas gracias a todos. Bueno, y síganos en las redes sociales, ¿cierto? Ingeos_USACH, Digeo_USACH. En Instagram. Gracias. Que estén muy bien. Gracias a todos.